Mi nombre es Nico Tasio, como pueden observar aquí en el documento. Creo que se ve un poco claro ahí, no sé, bueno, ahí un poquito. Nico Tasio, estudiante de Ingeniería Industrial de cuarto semestre. Les voy a aplicar lo que son los conceptos básicos de la física electrónica, que es obviamente pues en la parte del momento inicial, donde pues obviamente están lo que son 5 temas, en los cuales debo pues obviamente indicar esos pequeños conceptos sobre cada uno y verificar pues obviamente el conocimiento más o menos de lo que tenemos o de lo que entendemos acerca de eso. Entonces, tenemos el primer tema, es el de la carga eléctrica. Bien sabemos que esto pues obviamente dice que se caracteriza el estado en que se encuentra un cuerpo desde el punto de vista eléctrico. Entonces, en este caso, la carga eléctrica es representada por el símbolo Q, listo, en minúscula. Entonces, además de esto, de qué se encarga la carga eléctrica o cuál es el concepto que se tiene. Digamos que es la propiedad de la materia que provoca que los cuerpos, en estos casos, se atraigan o en uno de los casos se rechacen entre sí. Tenemos los que son los electrones, que son obviamente los de carga negativa, y los que son los protones, que ya obviamente son los de carga positiva. Y entre uno de los casos, que son los neutrones, como bien sabemos su nombre lo indica, son los de carga neutra. ¿Listo? Entonces, además de eso, de cualquier porción de la materia o lo que esté, está caracterizada por dos propiedades, que son masa y carga. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la unidad que se utiliza para medir la carga eléctrica? En este caso tenemos que es el famoso Coulomb, el cual pues obviamente su símbolo va a ser una C. Además de esto, la carga eléctrica presenta lo que es una fuerza que se llama campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un concepto que nos dice ¿qué es la ley de Coulomb? ¿O qué describe? Dice que es la fuerza de interacción entre las cargas que disminuye con el inverso del cuadrado de su distancia. Así que las cargas están muy alejadas, su interacción es prácticamente especial. Adicional de eso tenemos lo que es una fórmula. Aquí nos indica que F es igual a K, en este caso K, por Q de 1 por Q de 2 entre la R. ¿Qué significan esas letras? ¿Cuál es su simbología? Tenemos que la F es la fuerza eléctrica, la Q que son las cargas y lo que son obviamente pues la R que es la distancia que la separa y la K que es la que vemos acá obviamente pues en la parte de la fórmula que es una constante de proporcionalidad definida obviamente. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Aquí nos dan lo que son las propiedades o en este caso tenemos acá. Digamos que cuando tenemos cargas positivas, que en este lo hace como observamos en la imagen, estas flechas que indican, digamos que la F viene siendo la fuerza que ejerce sobre 1 y la fuerza que ejerce sobre 2. Cuando son cargas positivas, aquí como su flecha lo indica, es que se van a repelar o en este caso se rechazan. En este caso positiva. Con negativas va a suceder lo mismo, se van a rechazar, es decir, no van a unirse. Mientras que cuando las cargas son opuestas, es decir, tenemos positiva y negativa, nos va a indicar que estas se van a atraer, como pues bien observamos en la imagen. Eso es lo que va a suceder, que se van a atraer. Y pues acá tenemos la fórmula que es la fuerza, obviamente sobre la separación que tiene, sobre la Q1, la Q2, y esto es lo que nos indica. Siguiente tema es la diferencia de potencial, en este caso ya sea voltaje. El voltaje pues obviamente es uno de los símbolos que se utiliza como V, en este caso llamados voltios o volts. ¿Listo? Se dice que tanto los ingenieros de parte electrónica como eléctricas digamos que denominan la diferencia de potencial, voltaje o tensión, en la cual se interpreta como una fuente de suministro de energía eléctrica o en este caso una fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que digamos que a mayor diferencia de potencial que ejerce una fuente, es decir, de fuerza electromotriz,
sobre las cargas eléctricas, o en este caso los electrones contenidos en el conductor, ¿cuál será su mayor? Obviamente el voltaje será mucho mayor, o en este caso la tensión. Para realizar el tema de voltaje, en estos de los casos, se utiliza un aparato, o en este caso un instrumento de medición, que es el famoso voltímetro. Pues ya en esta parte pues obviamente lo que contienen dos llamadas pinzas, en lo cual pues obviamente van a medir la parte del voltaje que contiene X o Y fuente de energía. La ecuación la encontramos aquí, donde nos dice que I es igual a delta de B entre R. ¿Qué significa? Que es que la corriente. Digamos que acá tenemos, la imagen es I, que viene siendo la corriente que obviamente tenemos, la B, que va a ser la diferencia de potencial, en este caso pues aquí observamos bien que tiene, pues, varía un poquito, y la R, que viene siendo que la resistencia que se va a tener en eso. En este caso pues obviamente digamos todo el contenido de lo que se va a tener. Seguimos con el siguiente tema, que es la intensidad de la corriente. ¿Qué es la intensidad de la corriente? Digamos que viene siendo como la cantidad de energía que contiene X o Y, digamos que fluido, y este se mide en qué? En amperes, o en este caso amperes, el cual pues obviamente se simboliza con la letra A, que viene siendo en mayúscula. ¿Listo? ¿Cómo digamos, cuál es la fórmula que esto contiene? Aquí tenemos la fórmula, que viene siendo lo mismo, y que viene siendo obviamente pues la intensidad expresada en amperios, que va así como se identifica la parte de la intensidad de la corriente, que es igual a Q, que viene siendo la carga eléctrica, que es la que se expresa en coulombs, y entre o sobre T, que viene siendo el tiempo expresado en segundos. Pues acá obviamente tenemos la imagen, tenemos pues obviamente la ecuación aquí. ¿Listo? Sigamos con la siguiente parte. Aquí se tiene ¿qué es la densidad de la corriente? Casi algo más o menos como todas van como de la mano, porque una depende de la otra y otra de la otra, pues obviamente casi una detrás de la otra. Entonces, densidad de la corriente se dice que es el vector que cada punto del conductor tiene la dirección de la velocidad de arrastre y módulo de igual a la cantidad de carga que por unidad obviamente pues tiene. En este caso pues la que atraviesa. Digamos que la densidad de la corriente es como que la sección, o en este caso como la fuerza que contiene, o digamos que lo que ella en sí genera. ¿Listo? Pues digamos que en estos los casos pues se utiliza siempre lo que es el voltímetro pues para hacer toda esta parte del procedimiento. Entonces, ¿cuál es su fórmula? Tenemos pues obviamente acá que son joules coulombs. Obviamente pues aquí la que tenemos que ir sobre A, que es casi obviamente acá. La unidad para dimensionar la densidad de corriente es en amperes sobre metro cuadrado. Y así la densidad de corriente es una cantidad escalar, de acuerdo a lo que nos indica. Tenemos la imagen que aquí tenemos y pasamos a la siguiente. Resistencia eléctrica. Creo que no, resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? O más o menos cuál es su objetivo, qué es lo que contiene. De acuerdo pues digamos que a las definiciones que se encuentran, dice que es la propiedad que tienen los materiales de oponerse a la circulación de portadores de carga, en este caso lo que son los electrones o los famosos huecos. ¿Qué es el hueco? Pues como aquí indica, es la ausencia de un electrón ubicado en la órbita de valencia de un átomo. Pues digamos que si acá vemos la imagen, tenemos la corriente, los electrones ligados, los alambres conductor, los iones de la red, entre otros. Pero digamos que en uno de los casos pues puede que exista un hueco que obviamente digamos que va a arrojar. Entonces, digamos que la noción del hueco es un modelo sencillo y útil para analizar el movimiento de un gran número de electrones. En este caso pues obviamente si fuera una partícula elemental. Obviamente pues ya que tienen la misma carga,
de magnitud, en este caso ya sea del electrón, pero en sí tiene que ser carga positiva. La fórmula, tenemos que R nos indica que es la resistencia, P, L, o en este caso la P viene siendo coeficiente de resistividad, L, que significa la longitud, y la, pues obviamente el área transversal. Adicional de eso tenemos otras, digamos que esta casi es lo mismo que acá, digamos que para la parte del voltaje, ¿qué se hace? Viene siendo la I por R, es decir, digamos que la intensidad por resistencia. Cuando vamos a tener que calcular la intensidad, tenemos que dividir lo que son los voltios entre, obviamente, la resistencia. Cuando tenemos que calcular la resistencia, tiene que ser lo que es voltios entre la intensidad. Es casi lo mismo. Digamos que uno de estos temas, pues digamos que aquí ya finalizamos. Pero, digamos que en la parte de las corrientes, en este caso lo que es la diferencia potencial o la intensidad de la corriente, tenemos lo que son, digamos que corriente alterna y la corriente pues obviamente directa. ¿Qué es, digamos que la corriente directa? Es aquella que cuando la carga o la energía siempre va a llevar un mismo nivel. Es decir, ese mismo nivel lo va a llevar esa cantidad de corriente o la intensidad que contiene. Esa. Cuando ya hablamos de alterna, ¿a qué hace referencia? Es aquello, digamos que en algún momento su medición o su frecuencia de la energía va a cambiar. Digamos que si por ejemplo ahí tenemos digamos que en la parte de un plano cartesiano, como para hacerlo un poco más fácil de explicar, tenemos un plano cartesiano que digamos que va aquí, y acá lo cruzamos. La corriente subalterna va a hacer este movimiento, va hacia arriba, va a bajar, nuevamente hacia arriba, va a bajar, va a subir y va. Es decir, que este movimiento lo va a tener obviamente siempre, o no es decir siempre, sino que va a variar, pero va a variar tanto en aumento como en disminuye. ¿Listo? Digamos que es eso. No siendo más, esta es como que la explicación de la parte de los conceptos de física electrónica. Digamos como para tratar de entender de qué se tratan un poco los conceptos y tener un poco de conocimiento, pues a la hora de realizar los respectivos actividades que más adelante pues obviamente vamos a tener. Entonces, esto es como una breve explicación o de los conceptos o definiciones de cada uno de los temas. Puede que obviamente no sepamos manejar bien pues, los temas a fondo, sin embargo, pues esto nos da más o menos una idea de qué trata cada tema. ¿Listo? Gracias.